Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Muy bien, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Un placer. Aquí estamos, como de costumbre, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Tenemos un día realmente brillante aquí en Miami, a pleno sol. Hay mucha gente en la playa, pero insistimos, con mucho cuidado, por favor. La situación de la pandemia no da margen para ser irresponsables. Tenemos que usar el barbijo pese a que a usted no le guste por alguna cuestión política. Use el barbijo si quiere preservar su salud. Busque la forma de no traerle problemas ni a su familia ni a la sociedad. Tengamos responsabilidad. Bueno, este es un mensaje que acostumbramos a dar para que nadie se le pase por encima un olvido. Tenemos un invitado muy especial, se trata de Carlos Oscaris, es dirigente político, opositor venezolano. En algún momento, hace unos años, fue premiado como el cuarto mejor alcalde del mundo. Escúcheme bien, no es moco de pavo, como dice un refrán. El mejor alcalde del mundo por su gestión, precisamente en uno de los municipios más populares de Venezuela, de Caracas más concretamente, que es el municipio Sucre. Gestó una iniciativa hace poco, ya lleva también su tiempito, en el año 2018, una iniciativa que realmente está llevando también con mucho éxito adelante. Vamos a conversar con Carlos Oscaris para que nos cuente qué fue esa idea que tuvo para llevar adelante una escuela de formación de dirigentes políticos. Carlos, bienvenido, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. Muchas gracias, un saludo a toda tu audiencia también, un placer. Muy amable, muy amable. ¿Cómo se te ocurrió la idea esta de crear una especie de escuela para formar a cualquier ciudadano que conozca las posibilidades de ser dirigente y bueno, y por qué no ejercer la política? Sí, varias cosas, fíjate. La escuela es solo para alcaldes y equipos de gobierno, de alcaldía. Ya con quienes están metidos en la política. Solo alcaldes, sí, alcaldes y equipos de gobierno, pues, ¿no? De esas alcaldías, ¿no? Entiendo. Bueno, yo fui alcalde por casi 10 años en un municipio muy complejo, un municipio muy grande, que es en Caracas, de 1.300.000 personas. Es un municipio muy popular, que siempre fue como un territorio muy chavista en términos políticos, y nosotros se lo arrebatamos al chavismo. Se lo arrebatamos en el sentido que le ganamos una elección muy complicada. Y allí hicimos una gestión distinta, eficiente, creativa, con muchísimos obstáculos, pero logramos demostrar que con los obstáculos, o a pesar de los obstáculos, se puede imponer una gestión eficiente. Fuimos pioneros en todo lo que es el tema de participación ciudadana y también en tema de ciudadanía y seguridad. Logramos reducir a la mitad los homicidios en nuestro municipio. Un municipio que era muy complejo desde el punto de vista de violencia. En ciertos momentos fue el municipio o el sitio más peligroso del mundo, según las Naciones Unidas. Se llama Petare, es muy conocido. Sí. Y logramos, bueno, en base a esta gestión, de muchos aspectos que tienen que ver con la ciudadanía, lograr bajar a la mitad los homicidios. Esto, entre otras cosas, hizo que una fundación inglesa, que es de alcaldías, de gestiones locales, nos pusiera como la gestión más eficiente de América Latina y la cuarta del mundo. Yo fui candidato por la oposición a la gobernación de mi estado en el 2017. Esa elección fue muy famosa porque ahí se produjo un gran fraude en el país. De hecho, después de esa elección es que la oposición en Venezuela decidió no participar más en procesos hasta que cambiaran las condiciones. Bueno, ese fue mi estado y yo era el candidato, ¿no?
después de denunciar el fraude y todo eso, y esto lo cuento porque hay mal que por bien no venga, o no hay mal que por bien no venga, mejor dicho, yo logré empezar otro sueño que tenía en vista de lo que pasó con esta elección, es llevar la gestión que habíamos hecho en nuestro municipio, llevarla más allá de nuestras fronteras. Es decir, porque en el fondo hay muchas coincidencias en las gestiones locales, sobre todo en América Latina. Los problemas en muchos aspectos son similares. Y ver cómo esa metodología que nosotros implementamos, poderla extrapolar y llevarla a otros países. Bueno, en ese primer momento comenzó como una utopía, un sueño, ¿no? Y comenzamos poco a poco. Ya hoy en día, 2021, después de 3 años, ya vamos a tener presencia en 6 países, que es México, Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina y Colombia. Y ojo, y no estamos en Venezuela, y no lo estamos haciendo a propósito, estamos de afuera hacia adentro, ¿no? Y la verdad que ha sido muy valioso desde el punto de vista humano, desde el punto de vista formativo y también desde el punto de vista como experiencia política, poder estar en contacto con alcaldías o alcaldes y ayudarlos en gestiones de distintos colores políticos o tendencias ideológicas, pero con el objetivo común de tener buenas gestiones o gestiones eficientes. Y la verdad que eso bueno, desde el punto de vista formativo y desde el punto de vista de poder llevar, extrapolar esa experiencia, ha sido muy valioso y lo vamos a seguir haciendo. Un poco lo que estamos buscando ahorita es que se conozca que esto lo estamos implementando en todas partes, porque creemos que no solamente en Venezuela hay malas noticias, también hay buenas noticias. Y por eso queremos este año empezarlo a hacer público. Me alegra mucho que esta sea una buena noticia, ¿no? No hay Sí, muchas, no hay muchas, es mi no hay opinión, muchas. pero dentro de las pocas que hay, podemos rescatarla a esta tu iniciativa que, bueno, surgió en el 2017, pero esta idea fue empujada, ¿por qué? Porque esas elecciones de 2017 fueron, digamos, las decisivas para ti, para que encararas este objetivo. Sí, la verdad que ese era un proyecto que yo tenía de un par de años antes, ¿no? Eh, Sí, pero yo- era un proyecto, luego lo concretaste en realidad. correcto, correcto. O sea, como en el 2015 2014, hubo un encuentro en la ciudad de Nueva York de muchos alcaldes, ¿no? Yo participé también, ahí nos invitaron, eh, y en conversaciones con otras alcaldías y un poco explicando lo que estábamos haciendo, de ahí algunos compañeros, colegas en ese momento alcaldes, me dijeron, oye, nos gustaría mucho que nos ayudaras en este tema de participación en nuestro municipio y tal. Pero claro, uno estaba en la gestión, uno estaba en el día a día que era bien complejo. Cuando pasa todo como dicen ustedes en Argentina, todo ahí se me fue la Barullo. palabra, bueno, barullo, con nuestra elección, bueno, y después de haberla denunciado, etcétera, dije, bueno, mira, ¿sabes qué? Ahorita voy a llevar esto que hicimos acá, porque en el contexto más adverso de todo, o sea, porque ser dirigente opositor en Venezuela, ser alcalde opositor en Venezuela, con Chávez mandando, con Chávez gobernando, con todos los poderes públicos en contra y sin recursos, y lograr hacer una gestión creativa, teníamos cómo exportar una metodología. Entonces, bueno, ahí cuando pasó todo esto, yo dije, mira, vamos para adelante, vamos a llevar esto a otras partes. Y la verdad que hemos encontrado muy buena Excepción. apoyo, más que apoyo, necesidad es la palabra, de ayuda. Por ejemplo, ahorita que vino la pandemia del año pasado, muchas alcaldías, increíbles, en América Latina, no en América Latina, en el mundo, no tenían, como esto fue de sorpresa, no tenían claro cómo atacar el tema de la pandemia, ¿no? Y cómo, desde el punto de vista de gestión local, cómo poder
está cerca del ciudadano en momentos tan difíciles como la pandemia, que la solución es alejarse de la gente, ¿no? Y poder aportar ideas y concretar esas ideas, la verdad que ha sido muy útil y una experiencia única de la cual estamos muy orgullosos. Interesantísimo. Pero yo quisiera volver un poco hacia atrás en el tiempo y Seguro, retomar el punto de partida de allá por el enero de 2015, correcto. cuando fuiste reconocido, premiado, como el Sí, cuarto mejor alcalde del mundo, que fue otorgado por una organización realmente prestigiosa, de tipo europea, de City Mayor Foundation. Y correcto. todo se basó fundamentalmente en tu gestión en el municipio Sucre, en Caracas. Una localidad que tiene más de 1 millón de habitantes, no sé cuántos tendrá ya ahora, pero es una de las de mayor densidad poblacional del continente. Tiene muchas favelas, al estilo Brasil seguramente, de estratos de personas muy pobres, y también, ¿por qué no? Hay mucha gente de clase media que se tiene que recular ahí. Ahora, contar un poco ese momento, retrotraigámonos a ese punto, porque creo que esta escuela, esta organización que te condecoró, que te eligió, que te honró con esto, fue por una razón. ¿Cuál fue la razón? Mira, eso fue un proceso de selección que duró un tiempo largo. Yo creo que fueron, si no un año, un poco menos un año, 10 meses. Fueron mucho, realmente es una fundación inglesa muy exigente, tiene muchos años haciendo este ranking, o sea, no, lo hace cada 2 o 3 años, no estoy seguro. Inclusive ellos mandaron una delegación, cuando ellos escogieron los primeros 10 o los primeros 15 y mandaron una delegación a cada uno de estos 15 sitios, ¿no? Bueno, porque en papel todo aguanta, el tema es ir al sitio y verlo, ¿no? Y obviamente ellos se ubican según el contexto de cada municipio, o sea, es distinto una alcaldía en París o una alcaldía en América Latina o en África o en Asia, ¿no? Eh, Ellos, básicamente, ellos buscaron, en el caso nuestro, el de Sucre, el que yo era alcalde, 3 factores. Uno es el tema de la reducción en materia de seguridad, porque para ellos el tema de seguridad es un tema muy local, muy municipal, ¿no? El segundo tuvo que ver también con la innovación en materia de participación ciudadana, porque nosotros desarrollamos una metodología donde el ciudadano prioriza en función de unos parámetros. Es decir, nosotros dividimos nuestro municipio en 44 pedazos, ¿no? Como una torta la picas en 44 pedazos, y cada pedazo tiene un presupuesto asignado en base a la población y a la pobreza de su localidad, ¿no? Es decir, dividimos el municipio en 44 pedazos y cada pedazo tiene una parte de la torta del presupuesto en base a la pobreza y la población. Ahora, una vez se decidía cuánto era el presupuesto, la sociedad civil de cada uno de estos pedazos de torta escogían en qué se iba a invertir esos recursos. Pero más allá de que ellos escogían bajo esta metodología, ellos lo ejecutaban. Entonces se cambia el rol del Estado paternalista en un país donde el paternalismo era la línea de mando, y se rompe con eso y la gente decide y ejecuta y rinde cuentas. Entonces se invierten los roles donde el ciudadano se sentaba antes de esperar que el Estado lo resolviera y reclamaba, para un Estado que de manera proactiva le da rol al ciudadano, que prioriza, decide, ejecuta y rinde cuentas. Y eso hacía que las obras, por ejemplo, de inversión pública, fueran 5 veces más rápidas y 3 veces más baratas. Es decir, se masificó la construcción de obras y se redujo notablemente los costos. Y como se reducían los costos, podíamos hacer muchas más obras. Entonces, esa fue una metodología que para esta organización fue muy importante. Y la tercera tiene que ver con la propiedad. ¿A qué me explico? En América Latina, realmente en los países en subdesarrollo, una de las grandes diferencias entre un país desarrollado y un país en vías de desarrollo es el tema de la propiedad, ¿no? En los países desarrollados, como Estados Unidos y como Europa,
la propiedad es muy clara. Y cada quien es dueño de donde vive o hay un dueño donde vives. Puedes vivir alquilado, pero esa propiedad tiene un dueño. En América Latina no. En América Latina más de la mitad de los ciudadanos en América Latina no son dueños de donde viven. Entonces son Mm, pisatarios. Es decir, ujú. viven allí, pero no son dueños de allí. Y eso genera un capital muerto gigante. Es decir, ellos son ricos, pero no son ricos, entre comillas, porque no pueden tener acceso a ese capital. Es lo que se llama un capital muerto, ¿no? Porque no pueden ser dueños de la propiedad. Entonces nosotros desarrollamos en nuestro municipio, que es un municipio muy popular, ¿no? Es decir, donde hay grandes favelas, tal cual Río de Janeiro o otras partes de América Latina, donde la gente le dimos a través de una metodología que ellos pudieran acceder a la propiedad. Entonces se generó una lucha ideológica interesante entre, en el caso nuestro, en Venezuela, el chavismo, que es todo lo contrario, para ellos es la propiedad colectiva, para ellos es la propiedad no individual, al contrario, rechazan la propiedad individual. Y lo que nosotros proponíamos, que era ideológicamente completamente distinto, donde le dábamos acceso a la gente de la propiedad privada y que fueran dueños ellos, que fueran propietarios, ¿no? Y esto fue también muy interesante porque logramos entregar miles de títulos de propiedad, incorporando a esta gente en la economía formal y reduciendo la pobreza. Pero lo más importante desde el punto de vista político es que eso es profundamente popular. O sea, Ujú. porque en América Latina está el concepto de que a todo hay que dárselo a la gente, de que la gente no quiere trabajar, que la gente quiere quedarse sentado, que le resuelvan sus problemas. Y este concepto es completamente distinto, tanto el de participación como el de propiedad. Claro. Entonces, esos fueron elementos que fueron muy innovadores, creativos, y que en el fondo fueron parte de una propuesta ideológica y política que, bueno, que logró resultados importantes, resultados como bajar los homicidios a la mitad, resultados como hacíamos en promedio, ¿no? Y esto pues, puede sonar hasta gracioso, pero fue así. Nosotros hacíamos una obra cada 8 horas, ¿no? Porque no éramos nosotros, era la gente. Claro, Cuando tú le claro, transferías a la claro. gente es mucho más eficiente que el Estado. Ahora, Y logramos entregar propiedad, ¿no? ahora te pregunto, justamente en este punto que también describiste, de la gente, esa gente pobre que tuvo la iniciativa de ponerse a trabajar y hacer lo posible para superarse, es la característica que tiene Sucre, que está dentro de los, digamos, los municipios más pobres de Venezuela. Sí. Cómo fue que, bueno, que pudiste liderar ese municipio? Bueno, eso fue años, ¿no? Años de mucho trabajo. Yo en el 2000 había sido muy joven, ya había sido diputado por ese municipio, diputado en el Congreso o la Asamblea Nacional. Ujú. Y bueno, la verdad que me tocó perder una elección, es decir, yo fui candidato a alcalde y la perdí. Y el secreto fue perder, pero seguir, ¿no? O sea, No aflojar. no aflojar, ¿no? Y con la mirada puesta en que teníamos un proyecto para ese municipio y teníamos un proyecto de políticas públicas muy concreto. Y bueno, en contra de todo, o sea, porque en aquel momento el chavismo era un monstruo, o sea, no solamente tenían plata y los poderes, sino tenían popularidad. O sea, en ese momento, en la época de bonanza petrolera de Venezuela, Chávez tenía todo en su bolsillo, ¿no? Y lograr irrumpir y ganar en ese municipio, que era un bastión del chavismo, y no solamente lograr ganar, que a veces no es lo más difícil, sino lograr tener gobernabilidad y gobernanza Claro, en ese contexto, sí, sí. bueno, había que ser muy creativo y tener resultados muy rápidos, que fue lo que logramos. Y bueno, por eso es que nos surge esta idea de no quedarnos allí, sino ir afuera. Y cuando vemos el contexto de Bolivia, de Argentina, de México, de países que quizás tienen realidades en algunas cosas muy similares, sobre todo desde el punto de vista político, hoy en día a lo que tuvimos en Venezuela o lo que tenemos en Venezuela, bueno, uno puede ayudar en base a eso, porque un tema importante desde el punto de vista político es que nunca nos ganaron elecciones con esta metodología en Venezuela. Es decir, a pesar de todo, hasta que ocurrió el gran fraude del 2017, ¿no?
que inclusive con ese fraude en ese municipio no nos ganaron. Pero lo que les quiero decir que, aparte de ser una metodología de profundo contenido político e ideológico, mejora la calidad de vida y lo más importante, en mi opinión, despolariza la sociedad. O sea, porque cuando la sociedad se polariza, hay entre ricos y pobres, blancos y negros, etcétera, ahí el populismo gana. Y la clave de poder gobernar estos municipios tan complejos, estos sitios tan complejos, sobre todo en contextos como en la América Latina, es despolarizar. Cuando tú rompes la polarización, cuando tú le dices a la gente, mira, no es en una lucha ideológica, es una lucha por la calidad de vida. Tú quieres o no quieres participar en mejorar tu calidad de vida de tu barrio, de tu comunidad, más allá de la ideología, de tu gente, de tu familia, la gente se entusiasma y se incorpora. Y eso creo que es muy, muy interesante y fascinante. Y este proceso, ahorita que hemos estado en proyectos muy concretos en Perú, por ejemplo, en México, o en el mismo Argentina, en Bolivia, la verdad que, como te dije, es fascinante porque en el fondo son realidades muy similares. Bien, bien. Muy bueno tu relato, te felicito, Carlos. Muchas Describiste muy gracias. bien una situación que es muy interesante conocer y que también, de alguna manera, es el respaldo, el aval de esta idea que está llevando adelante de crear esta escuela de alcaldes para América Latina. Sí. Yo quisiera ahondar un poquito más en el caso de Venezuela, pero nos iríamos mucho tema, o sea, muy lejos, y lo más importante quizá en este momento es destacar cómo puede la gente acercarse a este proyecto tuyo. Sí, la verdad que como te dije, este es un proyecto, desgraciadamente por ahora, no es Pero ¿cómo se abierto. acerca? ¿Cómo se acerca a la gente? Nosotros, no, nosotros tenemos, te voy a mandar por nuestras redes sociales, ¿no? Sí, Porque esto es a través de una fundación que se llama Petare, que es donde sí, estábamos, Petare Consulting. Ahí tenemos nuestras redes, la gente puede ir buscar información allí o preguntarnos cosas allá. Sin embargo, en esta etapa, todavía nosotros estamos focalizados en gerentes públicos que estén en este momento en actividad pública, es decir, alcaldes en ejercicio, ¿no? Tenemos ahorita más de 80 alcaldías en estos países y la verdad que poderlos apoyar en cosas muy concretas para sus proyectos nos parece muy importante, interesante y sobre todo sentirnos que estamos aportando a la calidad de ujú, vida no solamente de nuestro país, sino de América Latina. muy bien, muy bien. ¿Cómo Te los se mando entra? seguro. ¿Está exclusivamente orientado hacia los venezolanos o puede No, 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 participar cualquier no, persona? no, 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 estamos en 6 países ya, No, no, de estamos, acuerdo, pero por ejemplo, estás en México, estás en Perú, sí, estás en sí, Colombia, estás en sí. Ecuador, estás en Ujú. Bolivia. Cualquier boliviano, cualquier ecuatoriano, cualquier mexicano puede ingresar a tus cursos. Sí, 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 seguro, Ok, seguro, seguro, en todas es, partes, es- seguro, seguro. ese es el tema Totalmente, fundamental. Está abierto a todo público. totalmente, totalmente, ¿Cuáles todo son el las público. condiciones para poder ingresar a tus clases o a participar en la escuela? Yo los invito a que se metan en nuestra página, que es Sí, www.petareconsulting.com y allí está la información para nosotros poder apoyar o aportar o responder cualquier duda que ustedes tengan y también incorporarse a cualquiera de las clases, porque a veces abrimos clases abiertas, ¿no? Para todos los que se quieran meter. Porque, claro, eso es un tema importante. El año antepasado era presencial y virtual, pero con la pandemia, ¿mm? 2020 y hasta ahora, 2021, es solo virtual, ¿no? Claro, 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 claro. Esperemos que este año esto mejore para poder volver a la presencial, que para nosotros es muy importante y es distinto, obviamente es distinto dar y recibir clases de manera presencial que de manera virtual. Bien, bien. Bueno, realmente muy interesante todo tu Seguro, relato. Eh, es cuando, fácil. cuando aquella fundación de la Organización Europea te premió, Sí, ¿qué sentiste? ¿Cómo? Porque
que una organización europea premia a alguien que está viviendo en un contexto tan polémico como es el de Venezuela en lo político, tiene que haber Sí. habido algo que los impresionó, que los impactó, que de alguna manera consideraron oportuno reconocer tu gestión. ¿Qué crees que fue? Mira, fue gracioso en el sentido de que, es decir, uno cuando lo reconocen, el trabajo, eso por supuesto, uno le llena de orgullo. Sin embargo, yo creo que yo tengo como un problema personal y te lo digo en intimidad, que es que cuando yo jugaba fútbol y era joven o más joven, y metía un gol, yo no lo celebraba. O sea, yo tengo ese problema, que es que los triunfos, los logros, no soy de los que lo celebra y lo agradece no, sino que es como me sentí bien porque es oye, que nuestra metodología de trabajo, nuestros resultados tienen repercusión más allá de nuestro contexto, pero no me sentí, creo que estas cosas hay que manejarlas con mucha humildad y con mucha responsabilidad. Más bien, en Venezuela lo que me generó es más persecución, ¿no? Porque bueno, el gobierno, que como sabemos, sobre todo en ese tiempo y todavía muy eh, complicado hacer oposición estando en Venezuela, más bien usó eso como un elemento de amenaza y de persecución, ¿no? Fíjense lo irónico y lo contradictorio. Pero honestamente, más allá de esto, que es anecdótico, creo que demostramos que hay cosas que se pueden llevar a otras partes, que son exitosas, que son paridas en Venezuela, Sí, sí. y que Venezuela no solamente son malas noticias, que es lo que se transmite por los medios. Mira, en Venezuela hay gente que está luchando, que tiene creatividad, que tiene resultados, que tiene preparación, que tiene propuestas innovadoras y que son muy potables para el resto, sobre todo de América Latina. Y eso a mí sí me llena de orgullo. O sea, que Venezuela no son solo malas noticias, eso para mí es algo que me hincha el corazón y patriótico que todos tenemos y el orgullo de ser venezolano. Me alegra mucho que hayas explicado esto porque te pinta de cuerpo entero y fundamentalmente exhibe tu compromiso con la democracia y con la libertad. Algo Así que es. en Venezuela pareciera muy difícil de ejecutar, pero con personas como vos y tantos otros que tienen a veces toda la iniciativa y no tienen las herramientas, pero a lo mejor juntándolos, y esto es una prioridad de la escuela, a lo mejor ahí podemos doblarle el brazo al autoritarismo y cambiar a Venezuela. Sí, y hay una frase que a mí me marca mucho, eh, y esto se lo digo a los que estamos en Venezuela y que los que quieren regresar también, que son muchos, que en estos 20 años ha sido todo muy duro, muy difícil, ¿no? Pero hay algo que tiene los que a veces pierden, o los perdedores, que tienen una esperanza invisible, Sí, invencible. claro. Esa esperanza invencible que hace que te caigas y te pares y te levantes y sigas luchando y sigues luchando y sigues luchando. Al final, yo siempre he creído que los buenos le ganan, que el mundo está hecho para la victoria está hecho de los buenos y estoy seguro que en Venezuela eso lo vamos a ratificar. Esa esperanza invencible se mantiene intacta y a pesar de las caídas, de lo difícil y lo duro que ha sido nuestro contexto, hay buenas noticias y hay gente luchando por nuestro país. Bueno, me alegra mucho. Todavía sos muy joven, por lo tanto, mucho camino por recorrer y seguramente ese camino estará lleno también de satisfacciones porque el objetivo que te trazaste no es fácil, pero es un aporte más a conservar, a reforzar y a convalidar y consolidar, ¿cuántos términos podríamos agregarle? La democracia. Así Esto es lo es, más así importante. es. Muchas Muchas gracias a gracias. ti, seguro. Gracias. Saludos, ¿ah? Un placer, de verdad. Un Muchas placer, gracias Carlos. Encantado. y Y siempre a tus renovamos el órdenes. diálogo cuando te parezca conveniente porque creo Perfecto, que seguramente nos traerás buenas noticias cada tanto y el funcionamiento de la escuela y que muchos se enteren de cómo funciona para que se incorporen a ella. Gracias. perfecto. Muy amable, muchas gracias y saludos a Hasta todo tu pronto. equipo.
Que siga muy bien. Gracias. Nosotros Igualmente. hacemos la pausa y venimos enseguida.